Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Ben-Mergui para seguir hablando de esta historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, con toda una historia llena de curiosidades y de descubrimientos, como es todo lo que te toca cuando abordás estos temas sobre qué había en Israel o en el Yishuv antes de que la independencia y de todo esto, y qué características tenía. Así que vamos a seguir hablando sobre el ejército de Anders, y vamos a volver, y vamos a continuar porque todavía también creo que hay una historia sobre Begin, sobre cosas que contó que le pasaron a él, pero contadas en este contexto, y eso me parece que lo hace aún mucho más interesante. Pues bien, vamos con ello. Sigamos con Anders. Bueno, lo que es una historia esta, la de Anders, no sé, cuando siempre te digo lo mismo, pero bueno, no puedo evitar pensarlo. Yo no creo que la historia se repita, no me enseñaron eso en la facultad, no es lo mismo, nunca la historia se repite de la misma manera, así que eso de que los hechos... Pero bueno, hay ciertas similitudes, y una de ellas tiene que ver, ya lo dijimos una vez, pero lo que abunda no daña, de la crueldad que tuvieron los rusos con los polacos cuando la invadieron y se dividieron Polonia entre Rusia y los nazis, sobre todo con ese personaje encantador que estaba al mando de Rusia, que fue alguien tan perverso como Stalin. Yo creo que podían haber hecho una carrera entre Stalin y Hitler a ver quién era más perverso. Pero como siempre te digo, nunca pienso que todo lo que pasó con el nazismo ha sido responsabilidad directa solo de Hitler, y con Stalin es la misma cuestión. Bueno, y de la crueldad con que se portaron los rusos con los nazis ya contamos, cómo liquidaron parte de un ejército, las cosas espantosas que hicieron, y la gente que deportaron se la llevaron. Alguna volvió, algunos se tuvieron que quedar allá, los obligaron a tomar la nacionalidad rusa, y a otros los mataron, así dicho con toda claridad. Y entre ellos también había numerosos judíos. Los judíos también tuvieron una suerte variada, pero no es como me dijo a mí cuando estuve en Praga la guía, que dijo, bueno, lo que pasa es que como los norteamericanos tenían amistad con los judíos, tenían relación con los judíos de Checoslovaquia, y entonces no sé cómo era con el asunto con Rusia, pero no tuvieron yo la miré a ella, la guía, y le dije, no, ¿cuándo tuvieron relación con en ese momento? ¿Usted lo cree? No está bien que lo diga, así con muchísimo respeto, por favor. Y el tema es también con Rusia, que algunos sobrevivieron pobres y otros corrieron les cupo las generales de la ley, ir a lugares espantosos donde la sobrevivencia fue casi imposible. Y la salida, entonces volvemos al tema, la salida que les propuso cuando ya Stalin ya tiene de enemigos a los nazis, y los tiene, entonces ahí deja salir una gran proporción de gente, sí, de gente que está descalza, de gente que está muerta de hambre, de gente debilitada y todo eso, y se arma este ejército de Anders, que era un militar, que se lo lleva. Fueron más o menos unas 120.000 personas. Y otra vez, esa publicación tan interesante que yo mencioné al principio cuenta que él los deja salir, Stalin, pero no manda ni un guía ni nada de eso en ese inmenso territorio. Mucha gente va a parar a lugares inadecuados, se enferman, se agarran pestes, todo eso. Bueno, la cuestión que finalmente pudieron llegar a Teherán, a Irán, y a pesar de que eran desiertos inmensos y todo eso, la gente sintió que había salido por fin del infierno ruso. Primero porque había sol, no hacía tanto frío, parece ser, eso es lo que cuentan los relatos, y porque estaban libres por fin de toda esa, estamos hablando del año 42, libres de toda esa opresión, de esa
de todo ese infierno, sí, infierno que significó estar presos ahí en la Unión Soviética. Y bueno, entonces ahí contamos bueno, que llegan, que hay lugares donde están los ejércitos aliados y les dan comida, sobre todo lo que fueron eran 15.000 chicos, había mujeres también en ese ejército. Y esos chicos, muertos también de hambre, enfermos, llenos de piojos, de todas las miserias humanas que podían llevar consigo. Bueno, lo cierto es que ahí también había, eran chicos huérfanos, esos 15.000, la mayor parte de ellos eran huérfanos. Y de esos 15.000 había 1.000 que eran judíos, y entonces la agencia judía colabora con ellos para ayudar a todos estos chicos, y entre todos cuentan que les dan refugio, que les dan comida y que tienen que evitar, igual se murieron muchos de sobrealimentación, hacía tanto tiempo que no comían, que cuando la gente come así para tratar de rápidamente saciar ese hambre espantoso, muchos se mueren. Eso pasó también cuando salieron de Auschwitz y de los campos de concentración. Y entonces, y les conseguían juguetes o algo así, cuenta, y es bastante conmovedor la historia de cuando estos chicos entraban a lugares donde les habían conseguido regalos, cosas y comida o algo así, y les parecía que de repente habían llegado al paraíso. Y es así como lo recuerdan muchos de estos relatos. Bueno, ahí estaban estacionados los ingleses, y entonces lo que están necesitando es gente que vaya a luchar, porque hacía falta todos los combatientes posibles. Se van también, y para 1942 o 1943 ellos se van desplazando y llegan a Palestina. Y cuando llegan a Palestina van a tener varias sorpresas. La primera es que cuando entran, una de las cosas que no se sabe, los datos que hay, por eso pienso que es importante señalarlo. Dice que los refugiados, algunas de las figuras que estaban allá, eran algunas de las figuras famosas de la vida política y literaria polaca. Había también, se la llamó la pequeña Polonia Palestina, que fueron los que se quedaron allí, y dicen que además fue el número mayor de refugiados que hubo en ese momento en el mundo, mucho mayor que lo que fue en Estados Unidos y todo eso. Estaban ahí. Entonces estaban estos que llegan y están los judíos que viven ahí, los que se fueron de Polonia, los que hicieron Aliá y continúan los sionistas, los que continúan su vida ahí. Y están los judíos que llegan en el ejército, y que yo conté que Begin fue uno de ellos. Así que bueno, se dice que más o menos 30.000 de los judíos de los que vivían ahí en Palestina eran hablaban polaco. Y bueno, y es una cosa súper interesante enterarse de que lo que va a pasar desde la llegada del ejército de Anders hasta la independencia de Israel, no sé después cómo sigue, porque lo voy a tener que volver a leer y a repasar, es que se va a formar como una especie de lo que se llamó la pequeña Polonia Palestina. Y dice que ahí, aun cuando el ejército, no nos olvidemos que el ejército de Anders llegó hasta Montecassino y luchó ahí. Y ahí se entrenaban, mientras fueron los nazis una amenaza, estos soldados polacos estaban con otros custodiando los pozos petroleros ahí en Irak. Cumplían funciones en el Medio Oriente. En la medida de que la amenaza se fue yendo, la amenaza nazi fue siendo cada vez menos importante en Medio Oriente, estos soldados se desplazaron más hacia la zona del Mediterráneo, donde se va después librar esa batalla tan importante que es la de Montecassino. Y entonces acá empiezan a
a pasar varias cosas. Primero, lo sorprendente es que se encuentran con una población, con las ciudades de Tel Aviv y de Jerusalén, que prácticamente reemplazan culturalmente, no solo con el papel, para todos los polacos, no solo para los judíos, para este ejército polaco, para esta gente que llega en este ejército polaco, Jerusalén y Tel Aviv asumen el papel que habían tenido, escuchen bien, Cracovia, Varsovia, Lodz, Poznan, Lviv, Lvov, lo que es ahora Lviv, en Ucrania, antes de 1939. Entonces eran 30.000 judíos polacos que hablaban polaco. Y entonces lo que cuenta este relato es que fue una cosa de familiaridad para estos polacos, estoy hablando de los que no eran judíos, porque tenían con quién hablar polaco, porque los negocios que habían abierto estos judíos polacos, y había toda clase de pequeñas industrias, de toda una serie de cosas, negocios de toda clase y de todo tipo, eran como en Polonia, por supuesto. ¿Cómo iban a ser los polacos? Es como si yo me fuera a vivir a Israel hasta que me acostumbre. Hay cosas que cada uno conserva, después se van integrando, pero en ese momento todo era como en Polonia, la forma de comerciar, la forma de vender, la forma de arreglar los negocios, era como estar en casa para esta gente. Y entonces también lo que dice es que hay todo lo que es la intelectualidad, la literatura, todo eso, de los grandes escritores y todo eso, están allá. Y entonces hay toda una cosa extremadamente interesante que se va a producir. Y entonces lo que cuenta es que hay una guía, y ahí la muestran, que es una guía impresa ahí en Palestina, que está escrita en polaco, porque dice Guía de Palestina. Y pasan varias cosas, que hay primero una buena relación porque también los judíos polacos, primero que hablaban en polaco, además de hablar en hebreo, todo eso, y eso les facilitó a ellos muchísimo. Entonces cuentan que dos pastores, quiero imaginarme que son pastores que llevaban, son dos pastores, no se explica en la traducción si son dos pastores de alma o dos pastores que llevaban rebaños. Se encuentran con un judío ortodoxo y el judío ortodoxo, cuando se dan cuenta que habla polaco, una cosa de alegría terrible, siempre pasa eso cuando uno está afuera, y entonces le preguntaron qué hacía él ahí, él dijo que hacía 20 años que vivía ahí, él que trabajaba cultivando naranjas o algo así, y entonces le dijeron, ¿y cómo es que seguís hablando en polaco y todo eso? Dice, yo nací allí, yo me crié ahí, ya vine grande, ¿qué crees que de eso me olvide o algo así? Y entonces dice, pero bueno, estás acá en este cielo azul. Para estos polacos llegar a Palestina fue como el paraíso, también eso lo cuenta el texto, porque dice que había kilómetros y kilómetros de naranjales, ese cielo azul, el calor, el poder comer, y bueno, pese a que había conflictos con la población árabe, estaban los ingleses ahí, ellos no lo percibieron así, no, además de donde ellos venían. Y entonces hay toda una cosa donde les dijo, miren, ¿saben qué? Les dijo el ortodoxo, yo volvería a comer papas viejas si por un ratito pudiera volver, y aunque sea después venirme, porque el lugar de donde uno viene siempre se extraña. Sobre todo si no la pasó tan mal, depende de qué lugares la gente se va y extraña. No sé, no lo voy a decir, yo no soy una inmigrante, así que no tengo una experiencia directa para explicarlo. Lo que dice es así, que es muy interesante y me lo anoté para contarlo. Bueno, en principio dice que cuando el ejército de Anders siguió hasta Egipto, ahí quedó lo que se llamó la pequeña Polonia Palestina. Y dice que el ejército, y entonces, porque la oficina ahí quedó,
no sé si en Jerusalén o en Tel Aviv, no lo explica bien, la oficina editorial del ejército. Y esto incluía periódicos, había un montón de periódicos y estaciones de radio, y aún hubo escuelas polacas para jóvenes. ¿Por qué? Porque también había muchos jóvenes que se quedaron ahí que no estaban aptos para combatir. Y además también había adultos que no eran aptos para combatir, entonces se quedaron ahí. Y ahí se hicieron escuelas para los jóvenes que enseñaban polaco y los educaban, porque necesitaban recibir educación, estaban volviendo a la civilización de alguna manera. Y entonces los datos que da esto, y esto es muy interesante también, dicen que había una circulación de libros en polaco publicados en Palestina que llegó a más de 500.000 de copias en 4 años. Allí se hicieron, también había intelectuales judíos polacos de gran fuste, y también hay toda una obra, no tengo tiempo para contar todo eso, al que tenga interés puede buscarlo, es muy interesante todo esto. Cuenta que hay alguien que escribe un libro muy interesante donde en la historia, encarnándolo en la historia de una persona que cuenta la historia del movimiento sionista. Y que también hubo, no lo voy a decir el apellido, porque si bien yo tengo un apellido difícil, me parece que este hombre, que digo yo, hace una obra en el Abima, dirige una obra en el Abima del Mercader de Venecia en polaco. Así que tenemos toda una historia de un pasado judío polaco, y además lo que cuenta es que ahí estaba también la Florinata. Yo no sé, no alcanzo a darme cuenta, lo voy a volver a leer con mucha atención, si él se refiere solamente a los judíos que vivían ahí, que decía que gran parte de la intelectualidad polaca, o la mayor parte, estaba viviendo ahí. Se dice que la población judía de Palestina en ese momento era el 36%, el 36,7% de judíos polacos. Y entonces dice que había médicos, que la proporción de médicos era muy grande, entre ellos abogados, periodistas, toda gente de profesiones liberales de un muy buen nivel, y que bueno, también escritores, también escritores de teatro, que hay todo un nivel que es muy alto en ese momento, y que bueno, que es el lugar donde mayor proporción de refugiados polacos vivió, más que en Estados Unidos y más que en otros lugares. Bueno, en esta historia también lo que está contando esta publicación es que no hablan prácticamente del conflicto. Dice que los Jeeps tenían la bandera roja y blanca, los Jeeps británicos. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, las relaciones no eran muy amables entre judíos e ingleses, y tampoco con los árabes. Y entonces lo que dice es que muchos jeeps ingleses tenían la bandera polaca para ver si se evitaban problemas de hostilidades y ataques. Y lo que cuenta es que no hay mayormente testimonio entre los que dejaron, los que escribieron y contaron sobre su presencia allí. No hay testimonio sobre conflictos con los árabes. De eso prácticamente hablaron poco y nada. Y lo que también quien escribió este texto dice que tampoco se registra la presencia de los otros judíos, sobre todo judíos orientales, casi no los nombran, porque lo que es claro es que ellos se quedan en ese ámbito de judíos polacos con el que se sienten absolutamente cómodos y casi como en casa. Así que, y porque además los judíos los recibieron muy bien. Hay uno que cuenta que hay un relato que cuenta que alguien fue a comprar flores, o estuvo con una florista y intentaba hablarle, y entonces le dijo la otra, le contestó en polaco: pero podés hablarme
en polaco no te hagas ningún problema, porque yo te puedo hablar y contestar, porque yo soy de Varsovia. Y así pasó en innumerables oportunidades. Se escribieron por eso muchas obras, hay toda una cosa de recuerdo y ya creo que lo conté la vez pasada, de todo lo que pasó con los que llegaron, que Anders comprendió de todos estos que se quedaron, porque eran casi desertores estos que vinieron, y estos, Anders hizo la vista gorda, porque sabía que, bueno, que ellos vinieron, que eran sionistas, aprovecharon la oportunidad para subirse a este colectivo que huía de la Unión Soviética. Parece ser que le dijeron que contó él, Begin, que él estaba, no sé, prisionero en dónde o dónde vivía, y le dijeron: de acá probablemente no vas a salir nunca. Y otra cosa que no sé cómo en esa conversación, ya lo voy a contar la próxima vez, le dijo: nunca vas a ver la existencia de un Estado judío. Le dijeron, bueno, parece que él se prometió para sí mismo o algo así, que sí, eso se iba a ir y ver. Y bueno, y muchos de estos que los ingleses los consideraron desertores, se escondieron en los kibutzim, se escondieron en las granjas, se ocultaron para permanecer ahí. No me acuerdo, creo que la vez pasada lo dije, pero no quiero hacer números, otra vez para la próxima voy a dar los números casi exactos. Pero esta es una historia, y también debo decir que también hubo judíos que siguieron, que no eran sionistas y que continuaron la marcha con el ejército y que combatieron en Monte Cassino. Y lo que se llama es intelectuales o algo así, el artículo intelectuales y artistas, porque ahí había artistas, músicos de jazz, actores, había de todo en este ejército que salió en busca de la liberación. Y la verdad, cuando uno lo piensa, yo creo que yo lo dije la vez pasada, la desilusión y la amargura de los polacos al saber de que ellos, cuando terminó la guerra, en ese reparto que se hizo del mundo en Yalta, quedaron bajo el dominio soviético. Esto también es parte de esa historia. No sé, ¿tengo tiempo para seguir hablando algo más? Un poquito, sí. Bueno, entonces toda esta historia que tuvo lugar, lo que cuenta también el relato es que muy pocos pocos de ellos volvieron a Polonia. Me imagino que habrán sido los más patriotas, que hubo los que se fueron a Estados Unidos, que hubo una cantidad que se fueron a Nueva Zelanda, que se repartieron por el mundo y formaron en esos lugares, también por lugares de África, donde se instalaron, y dice que formaron reductos de cultura polaca. De lo que habla esto es de la guerra, de los refugiados, de lo que significó esta guerra mundial. Y todo el tiempo, a pesar de que, no sé, yo no tengo una cosa así demasiado, qué sé yo, es tan duro todo lo que pasó en la guerra con los judíos y con el nazismo y con los países que fueron cómplices de alguna manera. Tenemos que decirlo, no fueron solo los nazis, no fueron solo los alemanes los que persiguieron y mataron judíos. En esta historia sabemos bien lo que pasó en Ucrania y en otros montones, en Bielorrusia, en Lituania, lo que les pasó a los judíos. Sin embargo, cuando uno lee el tema de Yad Vashem, el lugar donde más judíos fueron escondidos y protegidos y salvados es en Polonia, más allá de lo que también hicieron los italianos por los judíos. Y cuando hablamos de Polonia también hablamos de que a veces también para alguna gente la religión significa algo más que
un mérito, un mero hecho de cumplir con los rituales. Para alguna gente tuvo que ver, de estos que los salvaron, eso es lo que yo también leí, una cuestión ética. Eran católicos y funcionaron de eso porque sabían que tenían que ser solidarios con judíos, y eso entonces fue en Polonia, en una Polonia también, que ahora tiene sus problemas también, ¿por qué no vamos a pensar y decirlo? Pero bueno, esta historia es de cómo se forma Israel, de cuánta gente llegó ahí, de cuántos se habrán quedado también, de cuántos se casaron, de los que estuvieron desconformes y después se fueron, pero de toda ese melting pot, así se llama esa mezcla, creo que es un término antropológico, de gente que fue a parar ahí a Palestina, y cuando se va a hacer la independencia, emerge con un país donde había un montón de gente diferente, pero bueno, gran parte del judaísmo, de la población que va a crear el nuevo Estado judío, es de origen polaco, y eso es importante recordarlo y saberlo, y la importancia que esto tuvo cuando llegaron estos polacos errantes luchando por la libertad. Bueno, creo que esto, por lo menos para mí, esto fue todo por el día de hoy, porque tengo mucha más información, pero quiero ser más precisa. Si no doy nombres, tengo que mirar cómo se leen estos nombres, porque hay algunos directamente que son impronunciables. Y lo digo yo con el apellido que tengo. Así que no sé qué pensás vos. Bueno, pienso que dentro de 2 semanas vamos a poder seguir hablando de estas cuestiones que tienen que ver con este último capítulo dedicado a las diásporas en relación a la reconstrucción de un hogar para judíos en Israel. Así que hasta entonces nos vamos a despedir, si te parece bien. Sí, cómo no. Y te aviso, si a vos te parece bien, que quiero seguir contando de estas cosas, porque acá hay actores, músicos, hay toda una cosa de relato y todo eso que a mí me resulta fascinante. No sé si a vos te interesa o si le interesa a la gente que nos escucha, pero bueno, a mí me parece importante contar estas cosas. Seguramente le interesará a mucha gente. Hasta entonces. Hasta entonces, gracias.